Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Castellanos. En este video abarcaré el tema operación y administración societaria. ¿Qué hace la operación societaria? Bueno, es una modalidad de operaciones societarias, por sus siglas OS, las cuales someten a gravamen fundamentalmente actos de financiación de la empresa, por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil. Así estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en la Constitución, aumento de capital, traslado de sede, de dirección efectiva o domicilio social, y las aportaciones de los socios que no supongan aumento de capital. Es sujeto pasivo a la sociedad, y en la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios, propietarios comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos. En esta diapositiva podemos ver tres tipos de operaciones societarias, o más bien tres factores en los cuales se representan. Está el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, que a continuación las veremos. En el hecho imponible son operaciones societarias sujetas. Por un lado, la constitución de sociedades, aumento y disminución de su capital y la disolución de sociedades. Por el otro lado tenemos las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social. Dentro del hecho imponible tenemos la prima de emisión de acciones. La prima de emisión es la parte de la aportación que hay que realizar para suscribir una acción o participación que viene dada por diferencia entre su valor de emisión y su valor nominal. Por otro lado, para la normativa contable, lo que la prima es la fecha en que se inscribe en el registro mercantil. Esta, mientras no esté inscrita, se considera una deuda. Y para la normativa fiscal, prima la fecha de la operación societaria, de forma que los rendimientos que se pongan de manifiesto por la operación tributarán en el ejercicio de la operación. En otras palabras, la prima de emisión es la cantidad que hay que pagar para adquirir una acción o participación en el momento de su emisión, además de su valor nominal. Con la prima de emisión, lo que se persigue es conseguir un equilibrio entre las aportaciones de los socios, estas sin que se modifique, y para ello es necesaria la distribución del capital social. Las operaciones de fusión se entienden como la fusión de la operación jurídica realizada entre dos o más sociedades, la cual está orientada a la extinción de todas o de alguna de ellas y a la integración de sus respectivos socios y patrimonios en una sola sociedad ya preexistente o de nueva creación. En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución al bloque de socios de las sociedades que distinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser nueva creación o una de las sociedades que se fusionan. En el caso de la escisión, las escisiones son procesos legales de división de empresas, motivados por causas económicas principalmente, mediante los que se extingue personalidades jurídicas independientes o se reduce su patrimonio, con el fin de ampliar el patrimonio a otra personalidad jurídica preexistente o de nueva constitución a efectos de esta operación. La decisión de entidades mercantiles viene regulada por lo establecido en la Ley 3 de 2009 del 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Estas operaciones pueden clasificarse en escisión total, la cual es cuando la sociedad a escindir se extingue por haber dividido y aportado la totalidad de su patrimonio en dos o más partes que traspasa a sociedades de nueva creación o ya existentes. También es la decisión parcial o impropia. Esta consiste en la segregación de una o varias partes del patrimonio de una sociedad que, sin extinguirse, las traspasa a sociedades ya existentes o de nueva creación.
Las partes que se encienden y se traspasan en esta operación deberán formar una nueva unidad económica, dando lugar en la sociedad escindida a una reducción de capital y por tanto de sus propios fondos. Para la comprensión del canje de valores, creo que debemos de partir del régimen a las aportaciones no dinerarias especiales que regula la ley del impuesto de sociedades en su artículo 87. Con arreglo al mismo, cumpliendo determinados requisitos, las aportaciones de bienes afectos a actividades económicas o de ramas de actividad efectuadas a sociedades bien en el momento de su constitución o en una ampliación de capital. Estas están sometidas en el régimen fiscal de las fusiones y escisiones. Paralelamente a lo que sucede con la escisión, la ley del impuesto de sociedades considera que hay una unidad económica o rama de actividad cuando se aporta a una sociedad en determinadas condiciones un conjunto de acciones o participaciones de sociedades. En el caso de las aportaciones no dinerarias, están constituidas por bienes y derechos susceptibles de valoración económica diferentes del dinero y que tienen como objeto la formación de una empresa o sociedad. Así, dichas aportaciones pueden consistir en bienes muebles o inmuebles, valores, contratos, derechos reales o de crédito, propiedad industrial, establecimientos o locales, etc. A cambio, el aportante, el que ofrece las aportaciones no dinerarias, recibe acciones o participaciones sociales de la compañía. El reglamento del registro mercantil señala que cuando la aportación es no dineraria, se describirán en las escrituras de constitución de la sociedad o la de aumento del capital social los bienes o derechos objeto de la aportación, indicando sus datos registrales, si los tuvieran, el título o concepto de la aportación, así como el valor de cada uno de ellos, depositando además el testimonio notarial del informe que se exige. Es decir, en cuanto a la formación de sociedades anónimas, las aportaciones no dinerarias habrán de ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes designados por el registrador mercantil, y este documento contendrá la descripción de cada una de las aportaciones no dinerarias, con sus datos registrales, en su caso, así como los criterios de valoración adoptados, y se incorporará como anexo a la escritura, depositándose una copia auténtica en el registro mercantil. En el caso de la cesión global de activos y pasivos, son una sociedad quien transmite en bloque todo su patrimonio. Así pues, se transmite el patrimonio por sucesión universal a uno o varios cesionarios a cambio de una contraprestación. Si bien, la contraprestación no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas del cesionario. La cesión global de activos y pasivos queda regulada en los artículos 85 a 91 de la Ley de Modificaciones Estructurales, y es todo lo que no esté recogido en los citados artículos se regirá por lo establecido para el procedimiento de fusión. Sus características son: el cedente debe ser una sociedad mercantil inscrita en el registro mercantil por sus siglas RM. Y respecto a la cesión global, que se realice a dos o más cesionarios, cabe considerar lo siguiente: que cada parte del patrimonio que ceda habrá de constituir una unidad económica. Sobre este concepto, hacemos una mención expresa a la sentencia del Tribunal Supremo 433 de 3 de enero. Entre sus inconvenientes destaca la inseguridad debido al riesgo de que la Administración considere la ausencia de motivo económico válido. En el caso del cambio internacional de domicilio social, al igual que la fusión internacional, son novedosas y a la vez complejas operaciones de reorganización corporativa internacional, que conllevan profundos cambios en las organizaciones societarias y se enmarcan dentro de los llamados procesos de reestructuración o reorganización social
transfronteriza, sometidas a la aplicación distributiva de al menos dos ordenamientos jurídicos, el de origen y el de destino. Este conlleva una transformación de nacionalidad, pues la sociedad deja de ser la del país de constitución para pasar a ser una sociedad de otra jurisdicción. En los aspectos fiscales, tenemos la posible aplicación del régimen especial del impuesto sobre sociedades, el cual permite el diferimiento del pago de los tributos, directos e indirectos, que afectan a la operación. Los requisitos requeridos para su aplicación, la existencia de motivos económicos válidos. También los efectos en el impuesto sobre el patrimonio de los socios y en el posible impuesto sobre sucesiones y donaciones, y la retribución a percibir por los socios. Por los aspectos físicos jurídicos, los requisitos para efectuar la operación son la necesidad de realizar un proyecto o la verificación de la operación por un experto independiente o la publicación de anuncios y la elaboración de la minuta o los acuerdos oportunos. También está el efecto que las operaciones pueden tener en sus socios, como la existencia de derechos, separación y o exclusión, la modificación de los estatutos sociales, las cuestiones de derecho laboral y la salvaguarda de los derechos de los acreedores, así como la responsabilidad de los administradores. En el sujeto pasivo, este estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas. Este será intervenido por algunas partes, por ejemplo, en la Constitución, en el aumento de capital, en el traslado de sede de dirección efectiva o domicilio social, y aportaciones de los socios que no supongan aumento de capital, el sujeto pasivo a la sociedad. En la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios, los copropietarios comuneros o los partícipes por los bienes y derechos recibidos. Base imponible. En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios. La base imponible coincidirá con el importe nominal en que aquel quede fijado inicialmente o ampliado con la adición de las primas de emisión en su caso exigidas. Por ejemplo, cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios que no supongan aumento del capital social, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados minorados por las cargas y gastos que fueron deducibles, y por el valor de deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportación. En esta diapositiva puse un ejemplo. Una sociedad anónima decide ampliar su capital. Bueno, aquí tenemos el caso que aquí está el capital suscrito, que es 1.000.000. También tenemos la emisión al 150%, lo que sería 1.500.000. El desembolso inicial es el mínimo exigido por la ley de las sociedades anónimas. La prima de emisión sería 500.000. El desembolso mínimo sería 250.000, lo cual nos estaría dando un total de 750.000. La solución sería en la base imponible, el cual el importe nominal que se amplía sería de 1.000.000. La prima de emisión seguiría siendo la misma, de 500.000. Esto nos daría un total de 1.500.000. La administración societaria, con carácter general, el órgano de administración de una sociedad es la persona o personas que asumen las funciones de gobierno, gestión y representación de la misma. Este es un órgano imprescindible para que la sociedad pueda cumplir su fin a través de la realización de su objeto, pues es mediante el cual se interrelaciona con terceros. Es un órgano subordinado jerárquicamente al órgano soberano de la persona jurídica, que recoge la voluntad de todos sus miembros, que en el caso de las sociedades de capital
recibe el nombre de Junta General. Con esta última definición de la administración societaria, doy por finalizado este tema llamado Operación y Administración Societaria. Espero y todo lo representado en este video haya sido de su agrado, y si alguno tiene dudas, dejo aquí mismo en la siguiente diapositiva las referencias bibliográficas de la cual obtuve esta información. Se despide su exponente Jorge Castellanos. Hasta la próxima.